Hola, hola, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando muy bien el día de hoy. Les saludo a todos los que se están conectando en este momento en nuestro espacio programado del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Hoy es 25 de octubre del año 2022 y estamos comenzando este espacio, bueno, para comentar. Por cierto, mi nombre es Alberto Cárdenas y les hablo en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Y la idea de este espacio es, bueno, conversar un ratico. eh, no nos vamos a extender mucho, pero sí para hablarles un poco acerca de la importancia del mercado de materias primas, ¿no? Que es un mercado que muchas veces no llegamos a entender y que, bueno, que es fascinante, que tiene unas complejidades muy interesantes y que muy pocas personas entienden a cabalidad, ¿no? Y nosotros acá en SAFE venimos haciendo un trabajo de poder conocer en profundidad este maravilloso mercado de las materias primas a la luz de todo lo que hacemos en el centro de estudios, no solo desde la perspectiva de inversión, sino desde la perspectiva del posicionamiento de corto plazo y de todo lo que supone la dinámica en los mercados globales. No solo lo observamos como un mercado que puede ser un mercado de oportunidad para invertir en él o tomar una posición especulativa en alguna materia prima, sino también como un referente importantísimo para conocer el curso de la economía global y para conocer, eh, eh, para entender, digamos, las variables que están detrás de los motores del crecimiento económico, de incentivos, además que tienen que ver con todo lo que está pasando a nivel global, digamos, el tema de las guerras, el tema del riesgo geopolítico, etcétera. Entonces, todo esto nosotros lo venimos estudiando, lo venimos haciendo y cada vez estamos más enamorados de este mercado. Además, desde SAFE también somos muy conscientes de el ciclo global, digamos, estudiamos muchísimo todo lo que está pasando a nivel de ciclos, a nivel los ciclos largos, los ciclos que tienen que ver con los cambios en los órdenes económicos. Y siempre hablamos muchísimo de esos ciclos de 90 años, ese que, bueno, el último que pudimos observar cuando vino el nuevo orden a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora también entendemos que estamos probablemente en el vórtice de un cambio también de ciclos. Y allí las materias primas juegan un rol muy, muy importante. Entonces, la agenda de hoy, bueno, voy a arrancar hablando un poquito del mercado de materias primas, por qué creemos desde SAFE que es un mercado absolutamente relevante para seguir, para entender, para buscar oportunidades de inversión, para entender los riesgos presentes. Entendamos también que en la coyuntura actual del mercado, el factor más importante que está, digamos, impactando los precios de los activos en el año 2022 se llama inflación. Algo, bueno, quizás en Latinoamérica eh, hemos estado acostumbrados a estos temas, especialmente los argentinos, especialmente los venezolanos, que venimos de procesos hiperinflacionarios. Eh, los alemanes en su momento, hace ya décadas, vivieron procesos de hiperinflación que trajeron consecuencias muy importantes en el orden económico y en el orden político en Europa. Entonces, el tema de la inflación es un tema que vuelve a estar en la palestra, vuelve a ser un tema global importante. La inflación es un factor que está afectando las economías desarrolladas, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en el resto de las economías, Inglaterra, etcétera. Esto era algo de lo que no se hablaba en los últimos 30, 40 años. Vivimos una época con una estabilidad de precios importante los últimos 30 años, especialmente en las economías desarrolladas, repito, pero ahora a partir de este año 2021-2022, hemos visto surgir el fenómeno inflacionario con mucha fuerza y allí las materias primas juegan un rol absolutamente fundamental, clave. Las materias primas son un driver importantísimo de la variable
inflación, pero además de eso, son causa, consecuencia, hay toda una serie de relaciones que aprender a entender, a seguir, y además también ofrecen, es uno de los pocos mercados que ofrece una cobertura efectiva frente al fenómeno inflacionario extendido en tiempo que hemos vivido en los últimos meses y que pudiéramos seguir viviendo en los próximos años si la situación que estamos viendo a nivel global continúa. Aprovecho de saludar a quien se está conectando en este momento en nuestro espacio, a nuestros amigos de Point Blank, que siempre colaboran con nosotros y que van siguiendo de cerca el mercado. Los saludamos a nuestro amigo Enio, a nuestro profesor José Charhop, experto en geopolítica, que está por acá conectado, a nuestro amigo y parte de la comunidad SAFE y también experto en energía, diría yo, Darío Carrera, a Irán Petit, también de nuestra comunidad, a mi primo Antonio Mallorca, también allá en México, a Juan Bras Matas, gran amigo de la casa, al capitán Tony, que no sé si está en Estados Unidos o en Venezuela, los saludo, me mando un gran abrazo. Gente que estoy por acá conectada, Juan Reyes, Víctor Silva, eh, a mi amigo Carlos allá en Maracay, a mi amigo José Vélez de la comunidad Safe en Perú, pero también Jesús, un amigo, a José An en Estados Unidos, bueno, muchos amigos por acá, un saludo a todos que están conectados por el espacio, a mi amigo Eduardo Picón también, que lo veo que se está conectando. Bueno, un gran abrazo a todos, gracias por conectarse. Vamos a empezar haciendo una breve reseña del mercado de commodities, ¿no? Mucha gente lo subestima, mucha gente no conoce realmente el mercado de materias primas. Las materias primas son otro mercado, es un mercado, si nosotros pudiéramos definir, digamos, el abanico de mercados que tenemos disponibles para interactuar, invertir, operar, tradear, hacer cosas, pudiéramos empezar por el mercado más amplio y grande y profundo que existe, que es el mercado de monedas, el mercado de divisas, el mercado del dinero a nivel global. Ese es el mercado más profundo, más líquido, más importante. Es el mercado que está compuesto por el intercambio entre el dólar, el euro, el franco suizo, el yen japonés, el yuan chino, la libra esterlina. Digamos que este podemos decir que es el mercado padre, madre, más grande. Es el mercado interbancario, el mercado que nace desde que abre Australia y va recorriendo el sol. Y bueno, cada vez que hay una institución financiera abierta, pues ese es el mercado de FX. Muy mal entendido también y muy prostituido en las redes con el tema del Forex, pero el mercado de monedas y de divisas es uno de los mercados más complejos, importantes e interesantes de conocer. Y ese podríamos decir que es el mercado más profundo y más amplio. Luego podríamos hablar en las categorías de mercado. En segundo lugar, y ahí pues tendríamos que chequear los números y revisar, pero podríamos hablar del gran mercado de deuda global. Es el otro gran mercado, la renta fija, las emisiones de deuda de los países desarrollados como Estados Unidos, los treasury, las notas del tesoro, un mercado muy profundo, muy líquido de trillones de dólares que todos los días impactan los precios y que sirven como referencia de digamos, para la medición del riesgo global. Los bonos son un referente, los rendimientos de los bonos son un referente del curso de las tasas y del curso de no solamente de las tasas, de la política monetaria, sino también del impacto que puede tener variables como la inflación y temas como el crecimiento. También son indicadores muy importantes acerca del crecimiento económico futuro a través de los indicadores como la curva de digamos, de comportamiento entre los bonos de largo plazo y de corto plazo. Cuando estas curvas se invierten, suelen emitir señales que nos pueden señalar acerca de riesgos recesivos. Es decir, el mercado de deuda, mucha gente cree que el mercado de acciones es el mercado más grande, es el mercado más líquido. La gente se basa muchísimo en la operativa con el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y todo lo que uno usualmente ve, incluso en los medios, pero realmente cuando estamos hablando de mercados en orden de importancia y en orden de profundidad, yo les diría que, como les venía diciendo, el mercado de monedas es el más importante en términos de liquidez y de tamaño. Luego le seguiría el mercado de deuda por sus implicaciones importantísimas de motor económico, mide el ciclo de crédito, el ciclo de liquidez. Recordemos que es un mecanismo que han usado los bancos centrales para proveer liquidez o restringir liquidez del mercado,
usualmente utilizan, es el mercado de renta fija como los instrumentos de renta fija para poder hacer política monetaria. En tercer lugar, y ahí peleando un poco con el mercado de deuda, entraría, y yo diría en términos de tamaño, el mercado de materias primas, que es este mercado del que vamos a hablar el día de hoy. Hoy no vamos a hablar del mercado de deuda, que es interesantísimo y podemos dedicar otro space para hablar de ese mercado. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del mercado de materias primas. Y probablemente este mercado, digo que se pelea con el mercado de deuda porque la verdad es que no somos conscientes de la magnitud del tamaño que tiene el mercado de materias primas, de la importancia, de la relevancia, de las múltiples funciones que ofrece y que tiene para el desarrollo económico y el curso, bueno, de nuestro día a día, de nuestro día a día. Creo que no existe un mercado, y yo me atrevería a decir esto, de todos los que hemos hablado, el de materias primas, perdón, el de FX, el del dinero, quizás es el más relevante, nos impacta a todos por el vía riesgo de cambio, pero yo me atrevería a decir que el de materias primas es aún más importante, que tiene un impacto que a nadie se salva. Suben los precios del petróleo y sube el precio de la gasolina y pues la gasolina nadie se salva de ese impuesto, tenemos que pagar el costo del combustible más alto o quizás los que viven en Europa o en otros países donde el precio de la electricidad puede fluctuar de manera importante derivado de lo que está pasando a nivel global en el costo de la grilla energética, pues también lo vamos a recibir. Y qué hablar de los alimentos, por ejemplo, lo que nos comemos todos los días, cada vez que vamos al supermercado y compramos vegetales, carne, pollo, jugo de naranja, para los que toman jugo de naranja, todo esto tienen precios internacionales, cotizan en los mercados y nos afectan. Quizás no somos conscientes de la relevancia que tiene este mercado. En el caso de la energía, por ejemplo, que es el mercado más profundo dentro del mercado de las materias primas, porque el mercado de las materias primas además es un mercado muy rico que está dividido en sectores o en grupos de los cuales ya vamos a hablar. Eh, podríamos dividirlo o podríamos clasificar el gran mercado de materias primas en primer lugar en el mercado de la energía, que es ese mercado, como dije, que nos impacta a todos. Nadie se salva del impacto de los precios de los combustibles, de los precios del gas, de los precios de la electricidad, para bien o para mal, y de todo lo que implica ese mercado. El mercado de energía es el mercado más profundo, más líquido dentro del mercado de las materias primas, pero no es el más antiguo y no es el más, digamos, el que tiene más trayectoria. Y hablando de antigüedad, yo me atrevería a decir que desde que el mundo es mundo, el mercado de materias primas es el mercado más importante, es el mercado más relevante, incluso antes del mercado de FX, del que estamos hablando ahorita, que hablamos hace un rato, que es el mercado de las monedas, el mercado de las monedas fiat emitidas por los gobiernos, como el euro, el dólar, el yen, el yuan, todo lo que hemos hablado. Antes de ese mercado existía el dinero del mundo, era un dinero basado en materias primas. Era el dinero, las monedas de intercambio, digamos que se negociaban, era a través de el uso de metales preciosos como el oro, la plata, el níquel, el cobre, más adelante, pero el oro y la plata han sido dinero también desde que el mundo es mundo. Entonces, el mercado de materias primas incluso es más antiguo y ha jugado también un rol de ser un mercado de dinero en el pasado y también en el presente, porque esto es una función que mucha gente subestima y que no entiende, pero que realmente el mercado de materias primas, especialmente el de metales preciosos, juega un rol importante dentro del orden monetario mundial. Muchos bancos centrales están acumulando, vienen acumulando, tienen en sus reservas estratégicas metales preciosos como el oro y como la plata y emiten dinero respaldado eventualmente en estas posiciones, porque así viene siendo el orden monetario. Estos órdenes han cambiado, han tenido dinámicas desde, por ejemplo, el último cambio importante desde Bretton Woods, le dio una relevancia importante al dólar y le dio un protagonismo, pero pudiéramos estar en una era en la que esto pudiera estarse tambaleando o cambiando, para hablarlo en términos, digamos, no tan drásticos, sino que
pudiera estar esto en entredicho. La era del dinero fiat pudiera estar cambiando. Uno de los grandes elementos que hay que entender y que hay que visualizar acerca del mercado de materias primas. Vuelvo al mismo punto, al origen. En la clasificación del mercado de materias primas, les decía, el más importante es energía en términos de profundidad, y dentro de energía, los mercados más líquidos y más importantes siguen siendo los mercados de energía fósil, especialmente los mercados de petróleo, el mercado de crudo, donde existen dos precios referenciales marcadores importantísimos que seguimos, que es el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte, y el crudo WTI, que es el referencial para este lado del Atlántico y que además es referencial para muchísimas operaciones que se hacen día a día en el mercado de energía. Pero además tenemos el mercado del gas natural y tenemos el mercado del el diésel, el gasoil, la gasolina, todo lo que mueve el aparato económico global requiere de estos elementos de la naturaleza. Digamos, de la naturaleza y de la producción humana y de todo el desarrollo tecnológico que se ha venido haciendo desde que el mundo es mundo para poder aprovechar estos recursos y poder avanzar como sociedad, como humanidad, etcétera. El mercado de energía no es el único mercado dentro del esquema de las materias primas. Tenemos, como les dije, el mercado de metales preciosos, por ejemplo, o el de metales industriales. El metal más utilizado a nivel global dentro del mercado de materias primas es el hierro, el que por tonelada es el metal pues más usado, y de ahí pues obtienen acero, obtienen otros metales derivados, pero digamos que dentro de la estructura de lo que es el mercado de metales tenemos lo que son los metales preciosos como el oro, la plata, el palladium, este tipo de metales que pueden llegar a ser, pueden tener un uso industrial en el área tecnológica, pero también es dinero. Y luego tenemos los metales industriales como el hierro, el cobre, el acero, todo esto. El cobre, por cierto, así como los bonos pueden funcionar como un indicador interesante acerca de riesgos recesivos o del curso de la economía, el mercado de metales históricamente también funciona de esta manera. Es un indicador muy interesante. Aunque ustedes no operen el mercado de metales, les puede interesar entender la dinámica que ocurre en ese mercado porque nos puede dar una idea acerca del curso de la economía global. Todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, la manufactura de vehículos, la manufactura de casas, de viviendas, de todo lo que tiene que ver con el aparato de manufactura a nivel global en las principales economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa, China, Japón, bueno, consumen estos metales, y por supuesto que las dinámicas en las series de precios de los propios metales pueden servir como un termómetro acerca del curso mismo de la economía. Por eso es que hay el apodo del famoso Doctor Cobre, que le tienen al cobre como metal industrial, porque muchos analistas y operadores e inversionistas siguen la evolución del cobre para entender hacia dónde eventualmente puede ir la evolución del curso de la economía global, como un indicador económico, incluso adelantado acerca de lo que puede venir más adelante en el tema económico. Esto por el tema de metales, que además les dije, hay toda una serie de cosas muy interesantes. Viene después el campo de las tierras raras y de minerales que se están usando en el área tecnológica, minerales y de elementos como el litio para el almacenamiento de energía, energía renovable, que se está usando muchísimo para el tema de las baterías. Y así podemos ir explayándonos por toda una serie de elementos que hoy por hoy juegan un rol absolutamente importante en lo que se está haciendo incluso a nivel tecnológico y en lo que se está haciendo de cara al futuro. Podemos hablar también de otro mercado, quizás el más antiguo en el tema de las materias primas, que es el mercado de alimentos, de la comida, el mercado de granos. Este mercado es fascinante, es un mercado, uno de los más antiguos, que ha sido estructurado en la Bolsa de Chicago. La Bolsa de Chicago históricamente es un sitio que ha venido organizando el mercado de materias primas desde hace muchos años y que brinda liquidez y que ha funcionado como referente para la operativa de los contratos de futuros, marcadores de precio de no solo la energía, como dije, el petróleo, los derivados, los metales, sino también cosas como la comida del planeta. Estoy hablándoles de el importantísimo mercado de granos, empezando por ejemplo, el maíz,
el maíz, el King corn que llaman, que es el cereal o el grano más líquido, más importante y de consumo a nivel global, pero no es el único, que tiene países productores importantes como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, como Rusia, como Ucrania, que están ahora mismo en el eje del tema geopolítico global y que son suplidores del alimento que comemos nosotros todos los días. Y hay gente que podrá pensar, bueno, maíz, yo no como cornflakes y porque lo relacionan directamente con las hojuelas de maíz. Y la verdad es que el maíz es un componente importantísimo de toda nuestra dieta. Aguas abajo, por ejemplo, es el componente principal del alimento balanceado para animales, para generar la proteína que nos comemos en la carne, pollo, todo lo que tiene que ver con el cochino, el engorde de los animales. El alimento balanceado se hace con estos cereales. Luego podemos hablarles de la soya, el frijol de soya, que es otro de los elementos importantísimos para la producción de alimento balanceado para animales, pero también para los aceites comestibles humanos que nosotros comemos, el aceite de soya, el aceite de palma, el frijol de soya también se genera un derivado que es harina de soya, que también es muy usada para el alimento de los animales. Y luego podemos hablarles del trigo, el pan en la mesa, todo lo que tiene que ver con las harinas y el alimento del planeta. Países cuya dieta principal está basada en el trigo, especialmente en el Medio Oriente, en Europa. Hemos visto y hemos hablado muchísimo con José Chalhó sobre elementos geopolíticos y distorsiones que han ocurrido en el pasado, como la primavera árabe y otros elementos de inestabilidad social que han tenido como elemento común un impacto de volatilidad importante en los precios de la comida, del alimento. Cuando el alimento empieza a volatilizarse, pues tiene un impacto directo en las sociedades. Entonces el trigo también es un elemento clave, por cierto, Rusia es un gran productor de trigo, igual que Ucrania. Ucrania es un productor importantísimo de aceite de soya también. Y estos cereales los hemos visto en este último año con una volatilidad increíble. Pero además de eso, podemos hablar de otros elementos, no solamente del cereal, sino como los fertilizantes necesarios para poder llevar a cabo el ciclo económico, que han tenido, que son un derivado también del mercado de energía, del gas natural. Bueno, pare usted de contar. Todos estos mercados todos los días se mueven millones y millones de dólares, millones y millones de dólares. Muchas veces no somos conscientes. A veces creemos que son mercados que, bueno, que son físicos nada más, pero realmente son mercados que impactan la realidad de los mercados financieros globales, impactan nuestras vidas y que también pueden representar riesgos y oportunidades de cara al posicionamiento estratégico que podemos tener en los mercados. Muchas personas en los últimos 10 años han estado muy acostumbrados a leer los mercados y han estado entendiendo los mercados únicamente como el mercado de acciones y especialmente el mercado de acciones de tecnología. Google, Apple, Facebook, Netflix, y ahí se quedan. Y están observando, porque bueno, la verdad es que venimos de un ciclo extraordinario en la tecnología y son acciones que han rendido el mercado de equity global, especialmente en Estados Unidos, ha rendido muy bien, especialmente después de la crisis financiera del 2008, y las acciones de tecnología fueron, digamos, el sector clave digamos, en el posicionamiento estratégico de los activos y hemos tenido al mismo tiempo en esos últimos 10 años un mercado bajista en el área de materias primas. Las materias primas venían realizando una tendencia bajista, tanto en la energía, en los metales, en los alimentos, cosechas amplias, oferta importante de crudo. Estados Unidos con el tema del fracking elevó la oferta de crudo y generó impactos importantes en los precios. Y bueno, como hemos tenido un mercado bajista en el área de materias primas, nadie parecía interesarse por este mercado desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista del posicionamiento estratégico. Lo cierto es que es un mercado, como les dije, absolutamente dinámico, absolutamente importante, que tiene además, cuando uno revisa la historia, las materias primas
Perdón, estaba en mute, no sé desde cuándo. Este, ahora sí ya estoy retomando. Ahora sí, gracias por avisarme. Gracias por avisarme. Les estaba contando, me están escuchando, háganme la señal de costumbre para saber que retomé el audio, ¿ok? Y saber que no estoy hablándoles y, ok, gracias, Hayato. Buenísimo. Les estaba contando que el mercado de materias primas es fascinante históricamente hablando, causante de las grandes fortunas a nivel global. Les estaba contando acerca de la historia de los Rockefeller y de lo que fue todo el desarrollo de la Standard Oil Company y de lo que fue ese monopolio que se estableció con el control de la industria de la energía y después aguas abajo el transporte, la refinación y lo que eso derivó en lo que estamos hablando de los grandes capitales a nivel global, que por cierto, hoy siguen siendo los más importantes, aunque no los veamos visiblemente, pero todos estos han sido desarrollados a la luz del mercado de materias primas. En el caso de la Standard Oil Company, fundada por Rockefeller, que tuvo impacto prácticamente en todos los países. Después de la ley antimonopolio, esta compañía fue fragmentada y se originaron más de 30 compañías, entre las cuales hoy por hoy podemos saber que hijas de la Standard Oil Company son compañías como ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, es decir, las grandes petroleras vienen de allí. Y hay que conocer un poquito la historia y estos procesos para entender también hacia dónde eventualmente vamos, ¿no? Eh, Esto solamente por hablarles de un mercado particular, que es el mercado de energía histórico, pero antes de ese mercado, antes de eso, un poco más atrás, podemos darles historias en el mercado de materias primas fascinantes, como por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen la famosa historia del mercado de arroz de Dojima en Japón. Es una historia fascinante que vamos a trabajar en nuestro programa de trading e inversión en materias primas, porque en 1750, en aquella época, estamos hablando 300 años atrás, ya el mercado de materias primas era un mercado, las materias primas eran, digamos, los recursos que se negociaban a nivel global y las dinámicas, digamos, el entendimiento del desarrollo de los mercados viene del entendimiento del mercado de materias primas. Si ustedes no saben, la historia de Dojima es muy interesante, búscanla. Hubo un trader muy famoso del mercado de arroz en Japón, cuyo nombre era Oma Munehisa. Oma Munehisa controló, dominó el mercado de arroz en Japón y estableció esto como una nota aparte, un sistema interesantísimo para el conocimiento del desarrollo de las cosechas y estableció una línea, por ejemplo, para que tengan una idea, en aquella época, en 1750, donde no había teléfono, no había comunicaciones de ningún tipo, estableció una línea de comunicación interesante con carteles en más de 600 kilómetros de largo, donde conectaba un centro financiero, donde cerraba además los primeros contratos de futuros que se realizaron en los mercados mundiales vienen del mercado de arroz de materias primas, es decir, se negociaban contratos de futuros y este trader logró de alguna manera entender qué es lo que pasaba en los campos de arroz a 600 kilómetros de distancia con un sistema de señales que, por cierto, está basado en lo que hoy conocemos las velas japonesas. Las velas japonesas fueron ideadas por estos traders de aquella época, que era un mecanismo para visualizar la fluctuación de precios en el mercado de arroz de una manera mucho más, digamos, entender más claramente cómo fluctuaban los precios y bueno, las velas japonesas vienen de allí. Hoy por hoy, muchos traders y operadores las usan en sus plataformas, lo meten en el TradingView, lo ven en el MetaTrader, no tienen ni idea de dónde viene este desarrollo de las velas japonesas, creen que es un producto tecnológico. La verdad es que esto fue hecho por uno de los traders que tuvo el apodo del dios de los mercados del arroz. Busquen la historia de Oma Munehisa y es fascinante todo el desarrollo y el conocimiento que adquirió siguiendo un poco las pautas del mercado de arroz y se hizo pues multimillonario en su época, prácticamente un emperador. Pero eso
un caso puntual en 1750 para que entiendan de dónde vienen cosas como, por ejemplo, las velas japonesas, del mercado de materias primas y del mercado del arroz. Un poquito más adelante, en 1850, la fiebre de oro de California. Esa fiebre de oro de California le dio vida al establecimiento mismo de los Estados Unidos y la geografía misma de los Estados Unidos. Todo lo que pasó allí cuando se descubrieron las primeras pepitas de oro allí en una zona súper árida de California que trajo pues todo lo que hoy por hoy es un poco el reposicionamiento y la geografía en Estados Unidos. Esa historia de la fiebre de oro de California derivada por esa búsqueda de este metal precioso, pues trajo unas consecuencias importantísimas a nivel político, económico, para lo que es el Estados Unidos hoy actual. Todo esto lo vamos a digamos, a conocer y entender con mayor profundidad en nuestro programa de materias primas, pero les estoy poniendo solo algunos ejemplos de lo que significa la importancia del mercado de materias primas. Las materias primas han modelado lo que son realmente, el mercado de materias primas ha modelado lo que son los mercados financieros actuales. De hecho, la primera burbuja financiera importante, que es la de los tulipanes, fue básicamente en un mercado de materias primas también y nos generó todo un conocimiento interesantísimo acerca de los mecanismos especulativos y de formación de burbujas en los mercados, que fue la burbuja que se generó con los tulipanes, con los corazones de los tulipanes, que podemos hablar que los tulipanes son parte de un elemento de la naturaleza y que la gente pues se volvió loca comprando tulipanes por allá en 1600 en Ámsterdam y generó una burbuja especulativa increíble que hizo a mucha gente millonaria y que luego trajo unas quiebras increíbles a muchas otras personas, entre ellos Isaac Newton, que en algún momento llegó a decir, Isaac Newton, puedo entender el movimiento de los cuerpos celestes, pero no puedo entender la locura de la gente, porque Isaac Newton terminó quebrado producto de la burbuja especulativa e irracional que se generó en ese mercado de materias primas, en ese mercado particular de los tulipanes. Y así podemos irnos, bueno, recorriendo la historia y nos vamos a dar cuenta que los grandes eventos que han modelado los grandes mercados y que han cambiado el curso de la historia, han tenido que ver con el mercado de materias primas, empezando por temas como, por ejemplo, el control de territorio, más recientemente en épocas modernas, el tema, por ejemplo, la invasión a Irak, Irán, de Irak o de Afganistán, todo el tema que se ha generado y las tensiones geopolíticas que hay actualmente tienen que ver esencialmente con un tema de control de materias primas, con un tema de control de los recursos. Entender esto es entender hacia dónde eventualmente puede ir el mundo y es entender también acerca de las oportunidades que pueden venir. Nosotros en SAFE estamos convencidos que hemos entrado en una nueva era, ojo, esto no es nuevo en el sentido estricto de la palabra, estos son ciclos, las materias primas vuelven a tomar relevancia a nivel global y esa relevancia no va, decimos que es una nueva era porque no es algo que creemos que va a dejar de estar en los próximos meses o incluso en el próximo año, no es algo coyuntural, sino creemos que es algo que obedece más a un tema cíclico y a un tema estructural. Y creemos que las materias primas tienen una relevancia o están cobrando una relevancia extraordinaria y así va a ser en los próximos años. Para que tengan objetivamente unas ideas en números. Por ejemplo, si uno revisa los mercados, y es un poco lo que les interesa a esta comunidad, ver a dónde invertir, ver dónde están las oportunidades, ver hacia dónde posicionarse de manera estratégica, cómo cubrirse frente a inflación, qué agregar a una cartera para generar alfa y ganarle, por ejemplo, a los retornos específicos de los índices de acciones. Además, en una coyuntura donde los mercados están entregando beneficios o retornos muy pobres. Si ustedes se meten en cualquier graficador o en cualquier, por ejemplo, en Finbis o en cualquier plataforma que les pueda dar un resumen de cómo ha sido el posicionamiento del mercado de futuros year to day, es decir, de enero hasta hoy, bueno, les puedo decir, por ejemplo, que el producto que mayor incremento en precio year to day, es decir, de enero a hoy, en el mercado global de todos los que existen, es
el heating oil o este producto derivado del petróleo que se usa para la calefacción, que es muy parecido al diésel. Bueno, ha tenido un retorno year to date del 70%. El que le sigue en términos de desarrollo de precios es el gas natural, los futuros del gas natural. En tercer lugar está el VIX, que es, bueno, no tiene que ver con energía, pero es un poco la medida de la volatilidad en los mercados globales y los índices de acciones. Pero mientras los mercados de acciones están en el piso en 2 dígitos, obteniendo muy pocos retornos o retornos negativos, el mercado de materias primas está brillando, especialmente en algunos sectores claves. Les sigo contando, por ejemplo, el jugo de naranja, year to date, jugo de naranja que cotiza en la bolsa de Chicago, tiene un retorno de 2 dígitos del 43.23% year to date, al día de hoy. El cuarto lugar, aceite de soya, el soybean oil, 27% al día de hoy. Y ahí para abajo estamos hablando de la gasolina, luego viene el crudo, Brent, que tiene un performance del 20%, a pesar de las caídas que hemos visto en estos últimos meses. Aún así, está 20% arriba, el maíz está 16% arriba, el crudo WTI está 14% arriba, el arroz está 12% arriba, cosas como la carne de cerdo o la carne de res o el ganado están 9-10% arriba, el trigo está 8% arriba y eso que llegó a estar 30% arriba cuando hubo la invasión de Rusia y Ucrania. Es decir, todo esto es lo que está en los primeros lugares de retorno en este año 2022. Por ahí la harina de soya, la soya 4%, y de ahí para abajo, entonces empezamos a ver cosas como el Nikkei, las monedas contra el dólar todas depreciadas, el dólar canadiense. Hay materias primas que están negativas, como el oro, por ejemplo, que está 9% abajo, o el cacao, por ejemplo, está 8% abajo, la canola. Pero lo que está muy, muy abajo es todo lo que tiene que ver con el área financiera. Los bonos, el índice SP500, el índice, el Nasdaq 100. Bueno, encontramos algunas materias primas castigadas, como la avena, por ejemplo, el algodón y la madera. Estas están, es lo que ha caído más, 56% es la madera, después de tener una burbuja prácticamente en el 2021 por el tema de los bienes raíces, ahora ha corregido con fuerza. El mercado de las materias primas es absolutamente dinámico y ofrece oportunidades interesantes para el que conoce los nichos estratégicos en los cuales uno puede posicionarse. Hay grandes historias de traders legendarios que han hecho muchísimo dinero en el mercado de materias primas. Quizás una de las más icónicas es la historia de Richard Dennis. Para los que no conocen, en la historia de Richard Dennis, también les recomiendo que puedan buscar. Esta es una historia documentada, real, para los que dicen que no se puede hacer dinero en los mercados, que es muy difícil. Bueno, está la historia de Richard Dennis, que es un trader muy famoso, que ha sido un trader muy famoso en el mercado de materias primas, que logró hacer una fortuna a los 35 años en la bolsa de Chicago y que llegó a hacer una apuesta con su socio diciendo que tenían esta pregunta de si los traders nacían o se hacían, ¿no? Y Richard Dennis decía que estaba con la idea de que se hacían, que se podía enseñar un sistema para operar los mercados de manera, digamos, disciplinada, con una estrategia que tenga una esperanza positiva y que podía traer unos retornos muy buenos. Y con esta confianza, Richard Dennis agarró a un grupo de gente que los seleccionó y les dio dinero de sus bolsillos y les abrió cuentas en la bolsa de Chicago. Y adivinen ustedes cuál era el mercado en el que esta gente operaba. El sistema de Richard Dennis, que es el famoso caso, les estoy hablando de las tortugas. Las tortugas hagan la tarea de buscarlos en la historia de las tortugas. Hay un par de libros muy buenos acerca de esto. Esto lo hablamos nosotros en SAFE en los programas de trading intermedio. Estudiamos un poquito el tema de Richard Dennis. Y bueno, en los mercados que operaba Richard Dennis no era el Standard & Poor's 500 ni era el Nasdaq. El mercado en el que se metía era el mercado de materias primas, el algodón, cosas como el algodón, como el cobre, como el jugo de naranja, como eran los mercados que más les gustaba a Richard Dennis para
tomar posicionamiento en los mercados. Y la razón detrás de ello es que las materias primas además tienen unos componentes fascinantes desde el punto de vista de la operativa. Quizás uno de ellos que no tiene el resto de los mercados, una muy marcada estacionalidad. La estacionalidad es algo que nos permite prever o entender un poco la estructura del ciclo de la serie de precios y bueno, puede un buen sistema que entienda la estacionalidad de las materias primas puede posicionarse con una esperanza muy positiva. La otra cosa es que cuando las materias primas se meten en tendencia, pues no hay nada que las pare. Las tendencias en las materias primas son muy marcadas. Ya ustedes ven lo que ha ocurrido con el petróleo, lo que ha ocurrido con el gas, lo que ha ocurrido con la comida. Las tendencias no son duraderas, no son infinitas, pero todo buen trader o inversionista lo que busca al final del día es identificar una tendencia lo más temprano posible para poder disfrutar o entrar y apalancarse en lo que significaría todo el curso de la tendencia en el producto en el que se está metiendo. Los commodities tienen esa propiedad, las materias primas, cuando entran en tendencia, las tendencias son muy, muy marcadas, muy definidas, muy técnicas y pueden ser muy, muy rentables, entendiendo un poco la dinámica, porque además también es relativamente sencillo entender los drivers detrás del posicionamiento de las tendencias. Es el juego global de oferta y demanda, pero además es el juego del análisis intermercado hermosísimo que existe entre los diferentes mercados que impactan al final del día también el mercado de commodities. Y el mercado de commodities, por supuesto, que termina impactando los mercados de acciones, los mercados de bonos, aunque ustedes no lo crean, el mercado de commodities es uno de los más relevantes para entender hacia dónde también va las acciones. Y en este contexto de inflación, quien no vea el mercado de materias primas, aunque invierta en acciones exclusivamente, aunque invierta en acciones tecnológicas, aunque lo único que haga sea la FAN, Apple, Facebook, Google, etcétera, le interesa entender hacia dónde va el mercado de materias primas porque las acciones tecnológicas son especialmente sensibles a la inflación. Y la inflación es una consecuencia de la dinámica que existe en el mercado de materias primas. Entonces, entender esto les da muchísimo color para el posicionamiento estratégico, incluso en otros mercados. Entonces, les hacía el resumen de cómo estábamos en los futuros, por ejemplo, pero si nos vamos ya no al mercado de futuros, sino, por ejemplo, al mercado de acciones del que les estaba hablando en este momento, que es donde la mayoría de la gente hace vida, donde la mayoría de la gente construye una cartera o observa simplemente algunos sectores como el sector salud, el sector tecnología, el sector industrial, etcétera. Bueno, veamos, por ejemplo, el grupo de sectores de las acciones que hacen vida en el mercado americano, el más líquido y más importante. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es el comportamiento este año del mercado de acciones global por grupos, que son además 11 grupos importantes, entre los que está utilities, consumo defensivo, materiales básicos, salud, industrial, financiero, real estate o bienes raíces, tecnología, consumo cíclico y servicios de comunicación y energía. Cuando ustedes ven la gráfica year to date, en el relative performance del comportamiento, en el performance relativo de los sectores, de las acciones, bueno, aquí hay un mensaje extraordinario y eso nosotros creo que lo vimos muy bien el año pasado cuando hicimos nuestro programa de trading inversión en energía, porque pensábamos que esto era lo que iba a pasar en el año 2022 y este año 2022, como les digo, al día de hoy, cuando ustedes ven los sectores, el único sector del mercado americano que ha entregado números positivos es el sector energía, pero además números positivos de largo. En este momento el sector energía está 39.51% arriba en lo que es year to date. ¿Qué sector le sigue? Le sigue utilities, pero ¿saben con qué performance? Menos 8.17%. Utilities tiene que ver con servicios básicos como agua, luz, electricidad, ese tipo de cosas. Luego le sigue, típicamente en un año que ha sido desastroso para la mayoría de las carteras, consumo defensivo, con menos 10%. Salud, que es un sector típico defensivo que mucha gente decide comprar cuando las cosas van mal, porque tiende a ser resiliente en las caídas, está menos 15% abajo. Y es el cuarto mejor sector
de la economía americana. Luego le sigue el sector industrial con 16% abajo, materiales básicos con 16%, 16.67% abajo, el sector financiero con menos 16.8% abajo. Y miren ustedes, de ahí salta a el sector de bienes raíces que está 31% abajo. Tecnología está 32% abajo. Consumo cíclico, 32.5% abajo. Y servicios de comunicación, que es básicamente tecnología y todo lo que tiene que ver con el tema de las comunicaciones, 34% abajo. Entonces, tenemos un año asimétrico totalmente, donde el primer sector ha ofrecido retornos del 39.51% y es uno solo, sector energía. Materias primas, señores, es un mensaje que nos está enviando el propio mercado acerca de este cambio profundo en el que estamos, que está experimentando el mundo y que probablemente no es algo menor, es una señal de mediano y largo plazo. Nosotros no creemos que esto es una coyuntura que vamos a ver desaparecer de cara al próximo año. Probablemente el año que viene, como hemos dicho muchas veces, va a ser un año recesivo, va a ser un año complejo, vamos a ver probablemente retornos muy pobres, pero va a ser un año de oportunidad extraordinaria para un posicionamiento estratégico en los sectores que han venido siendo, que han mostrado que están marcando la fortaleza dentro de toda la debilidad en el resto de los activos, que no es otra cosa que el sector, creemos que es el sector de materias primas. Y esa es la razón por la cual nosotros, por ejemplo, desde SAFE, cambiamos nuestro programa, que pensamos nosotros en reeditar nuestro exitoso programa de energía que hicimos el año pasado y hemos decidido lanzar este programa en materias primas, porque creemos que la energía no va a ser el único sector relevante e importante para invertir en los próximos años. De hecho, creemos que la magnitud del cambio que está pasando a nivel global va a implicar cosas como, por ejemplo, repensar el sistema financiero subyacente que ha permanecido en el orden después de la Segunda Guerra Mundial. Cosas tan relevantes como entender si el dólar va a seguir teniendo una tendencia alcista y los bancos centrales van a seguir teniendo el control de la economía global. ¿Qué pasa si lo pierden eventualmente? ¿Qué pasa si hay un cambio en la tendencia que viene teniendo el dólar? ¿Cuáles son las implicaciones directas en el resto de los mercados? Ahí las materias primas pueden tener un rol fundamental, pueden tener un rol estratégico increíblemente interesante. Y fíjense que esto va más allá incluso de lo que les he hablado del tema de materias primas básicas. Incluso los activos digitales como el Bitcoin, por ejemplo, tienen un rol importante en el mercado de materias primas, no solo desde el punto de vista del tema de la energía, del consumo de energía, sino desde la visión misma acerca del posicionamiento estratégico a donde vamos. De hecho, los reguladores en Estados Unidos consideran al Bitcoin una materia prima. Para que ustedes sepan, no la consideran un equity, no la consideran una moneda, no la consideran un activo de deuda, lo consideran una materia prima, literalmente. Se mina y se obtiene. Entonces, ¿qué son estas nuevas materias primas que están surgiendo? Es verdad que hay materias primas digitales que eventualmente vamos a necesitar. ¿Y qué pasa con este tema de la exploración espacial y de los nuevos recursos que están surgiendo con el tema de la energía? ¿Qué pasa con cosas como la energía nuclear o las nuevas fuentes alternativas de energía? ¿Dónde vamos? Todas estas preguntas son las grandes preguntas que van a marcar el curso del direccionamiento de los grandes capitales en los próximos años. Cosas como, por ejemplo, la firma en el tema de la reducción de la huella de carbono, que ya es un hecho por más de 190 países. Esto lo vimos en nuestro programa de energía pasado. Pero esto no va a implicar nada más o no va a impactar nada más al petróleo, al gas, digamos, o a la gasolina. Esto va a implicar o va a impactar, por ejemplo, todo el área de metales preciosos, todo el área de metales industriales, saben todo lo que se necesita, por ejemplo, para hacer una transición energética, todo el área, el mercado del litio, por ejemplo, el mercado de tierras raras. Además, todo el gasto enorme que se requiere. No hay una cifra más importante de dinero destinado y de gasto proyectado por los países de cara a los próximos 5 años que no tenga que ver con lo que tiene, con esto que hemos hablado de la transición energética. Y además, en medio de esto, se ha colado este tema de inestabilidad geopolítica global
que el 2022 ha sido protagonista, que ha exacerbado obviamente las tensiones y los problemas de oferta y que no va a parar y que eventualmente nosotros creemos que esto es una tendencia que ha tomado tracción. El mundo está cambiando a un ritmo increíble, los procesos de globalización están derivando en otras cosas, el orden geopolítico global está cambiando, no sabemos si vamos a un mundo mejor o peor, eso no lo podemos decir, pero lo que sí podemos entender es que definitivamente hay cambios relevantes. Vean lo que está pasando en China, lo que ocurrió la semana pasada, el ascenso al poder absoluto de Xi Jinping en medio de una situación donde va a marcar la pauta en los próximos años el tema de China, que es un jugador tan relevante para el mercado de materias primas. Ese tema geopolítico que hay entre Taiwán, China, Taiwán, Estados Unidos, el divorcio de los árabes, que uno lo puede ver como un tema cualquiera que no esté informado, no entiende la magnitud de lo que está en juego, como por ejemplo esto que conocemos como el petrodólar, eso que ha dado estabilidad de alguna manera al orden económico post Segunda Guerra Mundial. Eso está tambaleándose, señores. Los árabes están divorciados, o al parecer así parece mostrarse. Lo hemos hablado muchísimo con nuestro profesor José Chalhov acerca del divorcio que están mostrando los árabes con los Estados Unidos y lo que eso tiene, las implicaciones que eso tiene para el orden económico global, no solo en el tema de energía, sino en el tema de la estabilidad del dólar, de las tasas, de la inflación, de la seguridad energética, de toda una serie de cosas que hay que conocer y que hay que entender, porque si nos logramos posicionar de manera inteligente en estas dinámicas, pues no solamente vamos a poder hacer la cobertura frente a los riesgos que suponen esta dinámica global, sino que también creo que hay un mar de oportunidades increíbles que muy poca gente está realmente observando en el mercado. Muchos todavía están pegados en la idea de la tecnología derivada a las cosas que fueron exitosas en los últimos 8 años. Creo que el mundo es otro y vamos a otras dinámicas y esas fórmulas eventualmente pudieran funcionar, pero creemos que van a ser de manera mediocre frente al nuevo ciclo que se va a presentar, que va a ofrecer unas dinámicas totalmente distintas, al menos diferentes de los últimos 10 años y quizás similares a las que se vivieron en la época del 2002, 2003, 2004, 2005 y años atrás. Como les digo, esto no es algo nuevo, son ciclos, pero que cada vez son aderezados por nuevos elementos y que hay que conocer, entender para poder posicionarse de manera estratégica. Les quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles brevemente de nuestro programa que comienza el jueves. Lo hemos pensado y diseñado para esta situación, para esta nueva realidad que está ocurriendo en los mercados. En SAFE nos hemos planteado muchísimo qué cosa le va a otorgar valor a los inversionistas, a las personas que quieran entender un poco la dinámica de los mercados de cara a los próximos años, que no sea algo de muy corto plazo, que simplemente dure en las próximas 2 semanas, sino que puedan llevarse un entendimiento claro de las fuerzas que están moviendo al mundo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos planteamos este programa que se llama Trading Inversión en Materias Primas. En esta oportunidad les comento que va a ser un programa 100% online. Son 8 módulos y son 12 sesiones en vivo. Además, tenemos unos invitados especiales de talla mundial que han hecho entrevistas exclusivas para los que participen en el programa, como lo tuvimos en el programa de energía. En la edición pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Trexi Sudhar, a Samir Madani, tuvimos invitados de lujo que nos dieron ideas muy interesantes. En esta oportunidad hemos hecho lo mismo, así que vamos a tener invitados de lujo. Por otro lado, les quiero hablar rápidamente del contenido. Miren, hemos estructurado esto en varios módulos, pero el primer módulo del programa es para entender el superciclo global de materias primas. Nosotros en SAFE creemos que hemos entrado en un nuevo superciclo de materias primas y que va a tener unas implicaciones aguas abajo en toda la serie de activos, como ya lo hemos dicho. Un superciclo en el sector energía, cuál va a ser el rol de la energía fósil versus la energía renovable, el superciclo en los metales, que está por arrancar, el superciclo en el sector de alimentos, que nosotros creemos que ya es una realidad en el sector de granos, el impacto del cambio climático y las agendas políticas actuales y el redireccionamiento de los fondos y los recursos
hacia este mercado, cómo aprovecharlos, cómo entenderlos, la transición energética, los riesgos y oportunidades y obviamente todo el impacto geopolítico que puede alimentar este nuevo superciclo. Ese va a ser nuestro primer módulo, pero luego vamos a tener módulos para hablar sobre instrumentos como los mercados de futuros, opciones, ETF, el tema fundamental de análisis de oferta y demanda global, el impacto inflacionario, el rol de los bancos centrales, el rol de los inventarios. Estoy haciendo un paseo por los módulos rápidamente, pero también vamos a ver elementos de la ingeniería en las materias primas, por eso tenemos a profesores como nuestro querido Douglas Betancourt, geofísico, experto en el tema de extracción de recursos minerales y petroleros, en el tema del fracking, que estuvo acompañándonos en nuestro programa pasado y en esta oportunidad también ha hecho una renovación del tema del estudio geofísico para que ustedes conozcan y tengan una idea de cómo es el tema de la extracción de estos recursos, no solo en el área energética, sino también ahora en el tema minero. Douglas está por allá en Canadá montado en un helicóptero haciendo seguimientos de yacimientos de oro y de minerales y estas cosas. Eso lo hemos aprovechado y hemos hablado con él y lo vamos a incorporar en este programa. Vamos a hablar acerca del análisis técnico de materias primas que incorpora elementos como estacionalidad, como tendencias, análisis intermercado especial atendiendo a este mercado en particular, temas de fuerza relativa, relación entre sectores. Y bueno, vamos a tener un módulo de trading de corto plazo para los que quieran especular un poco con los instrumentos que, como lo hicimos en el curso pasado, que por cierto, todos los alumnos que formaron parte del programa saben que los retornos que ofreció tanto la cartera como incluso la visión especulativa de corto plazo que hicimos, el posicionamiento que hicimos en petróleo, en gas, en los trades que hicimos. Bueno, esta vez lo vamos a hacer en otros productos, además de la energía. Y por supuesto nuestro módulo de geopolítica, donde nos va a acompañar José Chalhop, donde vamos a actualizar todo este tema entre Rusia y Ucrania, el tema del conflicto China-Taiwán, la situación de los BRICS, ese divorcio de los árabes que estamos viendo ahora, el rol de Rusia, Irán, China, Estados Unidos en el mapa energético, bueno, etcétera. El tema de Colombia ahora en Latinoamérica, que hay un cambio importante, el de Brasil, tenemos elecciones ahora y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero que va a dibujar una estructura en Latinoamérica muy importante y además Latinoamérica, en nuestra opinión, creemos que va a ser una región que hay que observar en los próximos años porque, bueno, somos una región productora de commodities y más allá de los temas políticos, creo que va a haber unas dinámicas muy interesantes que tenemos que entender y aprovechar. Y bueno, por supuesto, el objetivo final del programa va a ser crear una cartera modelo. Nosotros le decimos nuestro barco, nuestra arca, luego de un proceso de valoración y de análisis fundamental y técnico en las oportunidades que vamos a ir recorriendo en cada uno de los sectores asociados al tema de materias primas y luego buscar esa cartera modelo que al final nos entregue alfa, no para el próximo año, sino para los próximos 5 o 10 años al menos, porque creemos que el ciclo da para eso. Creemos que al menos tenemos para el 2030 podemos posicionarnos de manera estratégica. Aquí los vamos a acompañar como profesores, bueno, en mi caso, Alberto Cárdenas, José Chalhop, Douglas Betancourt, y tenemos unos invitados especiales que no vamos a mencionar ahorita porque es sorpresa, pero que son de talla mundial y que van a estar también como, bueno, profesores invitados dándonos algunos elementos. Este programa, señores, comienza el jueves. Aprovechenlo, creemos que estamos botando la casa por la ventana en este programa, va a ser todo 100% online, clases grabadas, ustedes van a poder recibir sus clases luego, si no pueden asistir por el horario en alguna cosa, van a tener su grabación. Cualquier información que quieran acerca del inicio del programa, los cupos están limitados, estamos casi ya, nos quedan pocos cupos, la verdad, porque no queremos hacer muy amplio, tampoco ha tenido mucho éxito, mucho interés, pero bueno, la idea es que también tengamos un grupo selecto con el que podamos trabajar y hagamos nuestras dinámicas de inteligencia colectiva y podamos trabajarlo tal como lo hicimos con nuestro programa en energía. Bueno, esta era un poco la idea de hablarles de nuestro programa que arranca el jueves. Las inscripciones todavía están abiertas. Pueden escribirnos por DM o pueden escribirnos info@safe.pro o pueden escribirnos, ese es nuestro correo, info@safe.pro,
o al DM de esta cuenta de Twitter, y con todo gusto le damos información acerca del programa. Independientemente de si ustedes deciden hacer o no el programa con nosotros, quiero cerrarles con la idea de que échenle un vistazo al mercado de materias primas, que cada vez va a ser más relevante en el tiempo. No significa esto que ustedes tengan que aprender a operar futuros del petróleo, futuros del maíz, y usar productos apalancados. Existen hoy por hoy en los mercados toda una gama impresionante con los Exchange Trend Fund, los ETF, que les permiten tener acceso a prácticamente todo el mercado de materias primas, no solamente de energía fósil, sino energía renovable, energía de todo tipo, hasta sectores como el agua, hasta sectores tan exóticos como créditos al carbono, por ejemplo, cosas que vimos en el programa pasado. Existen instrumentos que les dan acceso a ellos. Entonces, son tan amplios, tan grandes, que hay que conocerlos y entender esta dinámica. Eso es un poco lo que vamos a hacer en nuestro programa de materias primas, pero les digo, independientemente si lo hacen o no, presten la atención, amplíen su mente, no solamente vean Facebook, Apple y Google, vean más allá de los instrumentos conocidos, típicos que han funcionado muy bien en los últimos años, pero que nosotros creemos que eh, no van a tener la relevancia que van a tener otros mercados en los próximos años. Entonces, con esto les cierro la idea. Nosotros estamos acá en SAFE siempre atentos y dispuestos a elevar el debate acerca de todas estas dinámicas, y les vamos a seguir compartiendo información acerca de lo que vemos en los mercados de materias primas, independientemente de si ustedes están o no en nuestra comunidad. Nosotros compartimos en nuestro timeline, en nuestro space, y lo vamos a seguir haciendo con todo gusto. Son bienvenidos los que quieran participar en el programa. Como les dije, tienen chance hasta este jueves para inscribirse, así que bueno, no pierdan la oportunidad, porque lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y hemos preparado un programa estelar para esta edición del año 2022. Y lo que viene en el 2023, que nosotros creemos que va a ser muy importante. Bueno, con esto, señores, les quiero cerrar el espacio de hoy. Gracias por conectarse a todos. La invitación es, vamos a tener otro espacio más adelante para hablar sobre estrategias de corto plazo, pero no se pierdan el oleaje del jueves. Me excuso por no haber hecho el oleaje jueves pasado. Tuve problemas de conexión. En Venezuela está pasando una coyuntura con el tema de las lluvias, y estaba en una zona con poca recepción y lamentablemente no pude conectarme para hacer el oleaje del jueves pasado, pero este jueves cuenten con ello. Vamos a hacer un análisis del mercado como lo hacemos todos los jueves, de cómo estamos, dónde estamos ahorita, en mercados, los índices, las acciones, materias primas, etcétera, y vamos a dar nuestra visión de hacia dónde eventualmente vamos. Solo un adelante, seguimos con nuestro semáforo en amarillo. Creíamos que el mercado iba a rebotar, como en efecto lo está haciendo, y está teniendo pues un buen comportamiento. Ahora mismo el SP500 está en los 3.848 puntos, algo que preveíamos que eventualmente íbamos a tener esta semana. Y bueno, no me adelanto, esto lo seguiremos observando el jueves en nuestro próximo oleaje para hablarles específicamente del mercado. Gracias a todos, gracias por conectarse, gracias José, gracias Douglas. El tiempo pasó volando. Nuestros profesores del programa en materias primas, les envío un fuerte abrazo, gracias por la conexión. Saludos a Angelita por aquí, que la estoy viendo conectada, a Verónica, a Jaime, además gran conocedor de materias primas allá en Chile, a Yato. Me voy despidiendo un poco por acá, saludándolos a todos los que veo, a Claria Ponte, a Bernardo, siempre consecuente con nosotros, a Magdalena en Chile también, a José Madrid en Venezuela, a Leonardo también, que está por ahí conectado. Muchas gracias por conectarte, a Joséán allá en Estados Unidos, a Jennifer de nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias. No los puedo saludar a todos, me encantaría, pero bueno, gracias por esta conexión. No se pierdan nuestro programa de materias primas. Un abrazo a todos y estamos por acá para responder sus dudas y preguntas acerca del programa. Fuerte abrazo. Chao, chao. Feliz sesión.